Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al evento Diagnóstico de Circularidad del Sector de la Construcción, que es organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, con el apoyo de ANDE, Ministerio de Industria, Energía y Minería, ONUDI y PEI Uruguay. Como muchos saben, en el mes de septiembre de ese año realizamos un evento en el que presentamos a modo introductorio 2 proyectos en los que la Cámara de la Construcción ha trabajado en paralelo y en simultáneo durante este año, en torno a lo que es la temática de la sustentabilidad y la circularidad. Hoy estaremos presentando los resultados de uno de ellos, el proyecto Diagnóstico de Circularidad del Sector de la Construcción, que es impulsado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, con el apoyo de ANDE, MIEM, ONUDI y PEI Uruguay, y que fue encargado de la consultora Reacción. Desde el punto de vista institucional, queremos contarles desde la Cámara que la Cámara de la Construcción del Uruguay enmarca sus acciones y líneas de trabajo en el marco de un plan de sustentabilidad elaborado en 2018, que tiene 3 principales pilares: el social, el económico y el ambiental, que están en línea con el concepto de desarrollo sostenible y con 6 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de hoy. En este escenario, la gremial lo que busca es liderar el cambio cultural que es necesario para que el sector de la construcción pueda lograr el desarrollo sostenible de las empresas y también de la economía, y bueno, también se busca desde la Cámara generar herramientas e insumos que puedan colaborar y que empujen ese proceso de cambio, que necesita el compromiso obviamente de todos los actores de la cadena de valor. En el día de hoy para nosotros se cumple un nuevo hito, ya que estaremos dando a conocer un diagnóstico de grado de circularidad existente en la actividad de la construcción y las potenciales oportunidades que se visualizan. Como en otros aspectos, como el tema de la productividad, para la Cámara es necesario poder medir y diagnosticar para poder actuar en consecuencia y mejorar. Por eso es que este es un primer paso firme para poder ir hacia un sector de la construcción más circular. Ya adelantándonos en lo que queda para el año que viene, estaremos presentando o haciendo un nuevo evento, cerrando otros 2 proyectos en los que la Cámara de la Construcción viene trabajando en torno a la temática, y bueno, va a ser a partir de ese hito que, contemplando los resultados y los insumos de estos proyectos, y el que cerramos hoy, es que se van a delinear la estrategia y las acciones a seguir hacia adelante a nivel sectorial. Ahora sí, bueno, sin más introducción, vamos a dar paso a la presentación de los resultados del proyecto Diagnóstico de Circularidad del Sector de la Construcción. Pero primero voy a presentar a Mariana Robano, que es quien va a estar exponiendo el proyecto y los resultados en representación de Reacción. Bueno, Mariana Robano es directora técnica ambiental de Reacción, es ingeniera civil, con máster en ingeniería y diploma en producción más limpia. Fue becada por el ITD de Massachusetts para el Professional Fellows Program in Environmental Sustainability, es especializada en economía circular y ambiente, y tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector privado y público. Mariana también es docente del Centro de Producción Más Limpia de la Universidad de Montevideo y docente del curso de Economía Circular de SEMPRE. Además, Mariana es docente del curso de Gestión Ambiental de Frigoríficos del posgrado de Industria Cárnica de INAC y es mentora del programa de oportunidades circulares del MIEM y ANDE. Bueno, antes de darle la palabra a Mariana, aclarar que cualquier duda o pregunta que pueda surgir la pueden ir planteando en el chat, y bueno, al finalizar la presentación va a haber un espacio en el cual podrán evacuarse. Muchas gracias. Súper. Gracias, Florencia, por la presentación. Contarles que desde Reacción estamos muy contentas de haber desarrollado esta metodología para la Cámara, que estos fondos que promueve PEI, ONUDI, el ANDE, los vemos como súper necesarios y queremos dar pasos firmes, como decía Florencia, hacia la circularidad del sector. Agradecemos y celebramos que sigan ocurriendo también y dando oportunidades. Desde Reacción somos un equipo de trabajo, hoy me toca representarlo, pero hemos participado varias personas en la elaboración de este índice. Están acá en la reunión presentes María Lariceta, Daniela Martínez, está Pablo Montoli por allí, con una mirada que, bueno, venimos en un equipo que viene de distintas áreas de formación, y entonces entender que la economía circular precisa de todas esas miradas nos hace más fuertes como equipos. Como decía Florencia, en septiembre tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto, que se inició allá a principios de año. Venimos todo el año trabajando, interactuando con la Cámara, con las empresas que se prestaron para diagnosticar. Y entonces en septiembre fue el lanzamiento oficial, que contó con la presencia de varias autoridades, que marca la importancia de estos temas, ¿no? Sabemos que el sector es muy importante para el Uruguay, y bueno, particularmente la Cámara
como promotora, como impulsadora y articuladora de una construcción más circular, o de una transformación, una transición hacia una construcción más circular. Y entonces vemos que la necesidad de seguir fomentando este ecosistema, ¿no? Para seguir integrándolo, integrar esa cadena de valor a través de, bueno, de cooperación, de información y de capacidades. Entonces, este sector construcción es un sector muy, muy importante para la economía del país, de acuerdo a la mano de obra que emplea, muchas personas trabajan en el sector, que ha venido cambiando, no está estanco en los últimos tiempos, ha cambiado y ha mejorado su performance en términos de seguridad, de tecnología, integrando temas de género, y que hay que seguir cambiando. La propuesta hoy es decir, bueno, este modelo o esta transición a una economía circular hay que entenderla como de pequeños pasos que necesita, sigamos sumando sinergia, innovación, sumando eficiencia a los procesos para para lograr un desarrollo más sostenible. Y entonces ahí nos enfrentamos brevemente a los desafíos que presenta este sector, que, como decimos, es muy importante desde el punto de vista de la economía del país, pero también desde el punto de vista ambiental. Desafía el ambiente porque es altamente consumidor de recursos naturales, porque genera muchas emisiones de residuos, efluentes, emisiones atmosféricas, y que se enfrenta, en esto de la sostenibilidad, se enfrenta a escasez de recursos, o a entender que hay recursos que son finitos y que debemos manejarlos de otra manera, y que esta actividad tiene impactos ambientales que debemos de intentar mitigar y adaptarnos a los nuevos modos de hacer negocios y los nuevos modos de construir. Porque tenemos esta dicotomía: por un lado extraemos recursos naturales y hacemos agujeros, ¿no? Extrayendo en la cantera, en la minería, y por otro lado estamos siendo bastante ineficientes creando montañas en los sitios de disposición final. Entonces la revisión del sector está presente como necesaria, y es ahí que surge este estudio que tiene dos grandes componentes. Por un lado, como decía Florencia, el diagnosticar la circularidad del sector a través del desarrollo de una metodología de medición, el desarrollo de un índice de circularidad, y también, como segunda componente, el manual, que llamamos el manual del índice. Bueno, ¿cómo aplico, cómo calculo este indicador? Entonces estos son los dos grandes resultados de esta consultoría, que bueno, que están en su primera versión como índice. Si bien lo hemos aplicado y ensayado en obras específicas, va a ir mejorando, porque todo tiene que ir mejorando. Entonces hablamos de una primera versión. Pero entonces, con esta mirada, cuando hablamos de qué es lo que queremos medir cuando decimos la circularidad del sector, es velar o entender que la economía circular mira a los sectores como una cadena de valor, que estos eslabones tienen que aceitarse, y que hay estrategias de circularidad para cada uno de esos eslabones, que si se quiere empiezan con la planificación, cualquiera sea la obra, con cómo voy a diseñar, cómo voy a promover una obra y cómo la diseño, y entonces ahí se toman varias decisiones que van a repercutir en todo lo que viene después en esa cadena de valor, en lo que puede ser el método constructivo, cómo se va a usar la vida útil de esto que estoy construyendo, sea una carretera o un edificio. Bueno, cuál va a ser su vida útil, cómo incorporar estrategias para la longevidad, para que estas infraestructuras duren, y entonces cómo mantenerlas, repararlas o rehabilitarlas, se vuelven estrategias claves para eso. Y también necesariamente pensar y concebir las obras en su etapa final. ¿Qué va a pasar cuando llega a fin de su vida útil? Entonces, esos elementos que usé para la construcción, ¿cómo los puedo tomar, ¿no? Entonces, para eso tengo que diseñarla para que al final de su vida útil pueda deconstruir y tomar ciertos elementos para para un nuevo uso. Necesariamente necesitamos tomar conciencia de la generación de residuos y de otras emisiones, y entonces cómo clasificarlas y gestionarlas mejor para reinsertarlas de nuevo en la cadena de valor, con el gran objetivo de disminuir
la demanda de recursos naturales que tiene el sector, ¿no? Entonces, tenemos que minimizar o ser más eficiente en el uso de esos recursos, sean recursos energéticos, sean recursos naturales, mineros, para disminuir, aumentar la eficiencia y disminuir lo que se descarta. Entonces, hablar de economía circular para el sector es hablar de un cambio cultural, como decía Florencia. Necesitamos que todos los actores participantes de esta cadena de valor se involucren, lo entiendan y vean oportunidades de cambio para promover el cambio cultural. Para eso es necesaria la capacitación. Todos estos temas están en pleno desarrollo y en plena formación en el mundo, y también en Uruguay. Entonces, capacitar a todos los actores en cada uno de sus roles es importante. Innovar. Claramente tenemos que cambiar el modelo lineal por un modelo más circular. Eso requiere repensar soluciones, entonces requiere también de mucha planificación. Hoy vamos a estar hablándole bastante de la planificación, porque para que las cosas sucedan debo de pensarlas, planificarlas y diseñarlas en el sentido que quiero que vayan. Necesitamos compromiso de las partes, de todos los actores, y ni que hablar la elaboración de procedimientos e indicadores para generar información y medir. También, Mariana, sí, llenar de sentido, ¿no?, a esas palabritas que están ahí, sobre todo en el entendido de que cuando hablamos de codiseño, de qué hablamos, también no es un estado del arte continuo, perdón, estanco, es continuo, es algo que se va a estar dando y se está definiendo y rediseñando hoy en todo el mundo. Entonces, una solución hoy quizás no es la misma que mañana, pero sí hay una transición de cambio hacia una perspectiva que involucra todos estos ejes, ¿no? Cómo se prepara la organización, las constructoras, las empresas, para planificar, para innovar, para ir adaptándose a estos cambios continuos que exigen eficiencia, mantenimiento, rehabilitación, nuevas formas de servicio, ¿sí? Entonces, ahí donde la creatividad y el desarrollo de las habilidades de cada empresa, entenderse en este marco nuevo, me parece fundamental, ¿sí?, para apropiárselo y que esas palabritas se llenen de sentido, ¿sí? Entonces, un poco esa es la búsqueda que tratamos de transmitir cuando empezamos a diseñar esto, pero sobre todo cuando empezamos a visualizar las oportunidades. Entonces, ahora sí nos vamos a los objetivos, ¿no? ¿Desde dónde miramos esto? Un primer objetivo del estudio era entender el sector, ¿no? En qué situación, línea de base se está y cómo es el funcionamiento de esta cadena de valor. Y entonces, insistir con que la mirada de la economía circular es la mirada de una cadena de valor. Si miramos un eslabón solo, vamos a quedarnos cortos en el análisis, ¿no? Entonces, la necesidad de estar mirándolo integrado. Y dentro de los primeros objetivos, bueno, presentar cuál es el diagnóstico de la gestión de los residuos de obra, pero identificando los residuos como la ineficiencia que hay allí. Pero entonces, no olvidar que la economía circular habla también de energías, de otras emisiones, de los consumos, pero bueno, el primer objetivo el diagnóstico de la situación de la gestión de residuos. Y entonces, cuando miramos la cadena de valor, muy simplificadamente podemos hablar de que, bueno, hay un inversionista o un promotor de la obra que contrata un diseño, ¿no?, que a su vez ese diseño va a ser un insumo para los eslabones posteriores, las necesidades, bueno, de dónde se va a hacer esa obra, de necesidades de excavación y demolición, que después va a tener la etapa de construcción, obviamente, construcción para una vida útil y un uso de esa infraestructura que más allá, más lejos, más cerca en el tiempo, va a llegar al final y se va a tener que desmontar o deconstruir. Entonces, es imprescindible que en esta cadena de valor haya flujo de información, haya diálogo y haya interacción para que logremos un ecosistema más circular. Entonces ahí los actores intervinientes son muchos. Esta cadena simplificada no muestra otras cadenas o subsectores que nutren al sector construcción, como pueden ser, bueno, las actividades industriales, ¿no?, de forestales, mineras, químicas, la elaboración de insumos para la construcción, cementos, hormigones, etcétera, la academia, los gobiernos,
entidades financieras, servicios inmobiliarios, o sea, los actores involucrados y seguramente nos quedamos cortos, son muchos, y entonces lo importante a transmitir es la necesidad de que estemos todos en la misma ruta, en la misma línea, con los mismos objetivos, todos los actores involucrados. Entonces, este estudio se centró en el eslabón de la etapa de construcción, cuando una obra comienza a realizarse, ¿no? Y entonces la implantación, la construcción o la obra gruesa propiamente dicha, las etapas de terminaciones. Ahí es que pusimos foco, pero sin desconocer o tratando de entender cuáles son las definiciones que vienen de aguas arriba, de las que tomaron en diseño y los promotores, y cuáles son las implicancias o las actividades que vienen después de la obra, ¿no? Todos los proveedores de servicios asociados a la construcción. Y entonces, mirando con esta lupa y bueno, y recordando esto que planteábamos en septiembre, la envergadura del sector, y de cómo el sector como generador, un importante generador de residuos a nivel nacional, casi que el 20% de los residuos generados en el país son residuos de obra civil, que representan unos 2 millones de toneladas anuales, un número que nos es difícil de dimensionar, pero claramente es muy importante. La mitad de esas 2 millones se generan en Montevideo, y particularmente, si esas 900.000 toneladas anuales generadas en Montevideo, si quitamos lo que son los residuos de tierras de excavación, tenemos unos 450.000 toneladas, que hoy tienen una gestión prácticamente inadecuada en su totalidad. Entonces, estas imágenes que hoy visualizan que nos enfrentan o nos desafían de formas de gestionar los residuos son las que debemos apuntar a cambiar. Exacto. Entonces, Mariana, no sí. solo desde la perspectiva de la ciudad o de la ineficiencia en sí de los materiales, es entender que todo ese descarte de alguna forma es un diseño que no ha sido bien resuelto, ¿no? Tanto en la operación, en la producción o en el sistema constructivo. ¿Sí? Todavía manejamos sistemas constructivos de otrora que generan mucho volumen de descarte, y acá es la evidencia. Pero también en las obras, a la interna de las operaciones, nos damos cuenta que refleja, sí, esa falta de aprovechamiento, ¿no? y de mejores procedimientos, de mejores procesos a la interna, porque también generan suciedad, desorden, y muchas veces es en ese desvínculo con la cadena el quizás incluso desconocer los destinos o la relación de ese impacto del volumen de lo que generamos, ¿no? Entonces, es bien importante mirarlo desde varios frentes, desde la perspectiva de la ciudad, sin duda, desde la perspectiva del desarrollo, para los gobiernos, para las instituciones, pero también desde la mirada operativa, ¿sí? La mirada de la gestión, de la producción misma, que tiene que innovar o desarrollar otras habilidades para gestionar esos volúmenes que hoy, nada, las fotos creo que dicen mucho, ¿no? Entonces, y que los volúmenes también lo representan. Entonces, simplemente esta foto para mirar para arriba, ¿sí? Solo para arriba, en estrategias y en una mirada de mejora continua. Entonces ahí es donde nos proponemos medir, ¿sí? Y cuáles son los objetivos, Mariana. Exactamente, y ahí la medición como necesidad de generar información, necesidad de evaluar en qué estadio se está para planificar el cambio, ¿no? Para proyectarse en la mejora. Entonces, hemos desarrollado una metodología para el cálculo de la circularidad, que se traduce en un índice de circularidad, teniendo en cuenta que precisamos una batería de indicadores. Hablar de circularidad necesariamente tiene que medir varias cosas, y entonces consolidarlo en un índice nos ayuda a medirnos, a ver cómo estamos, pero para proyectar mejoras, ¿no? Y entonces, también como otro objetivo de este estudio es identificar, bueno, ¿por qué estamos de esta manera? ¿Y qué barreras hay que sortear? ¿Y qué oportunidades aparecen para transicionar hacia una economía circular? Entonces, ¿por qué medir? ¿Por qué medir la circularidad, Mariale? Bueno, acá creo que es fundamental ver eso, todas las perspectivas, ¿no? Entonces,
primero aportar datos a la interna, ¿no? Para medirse, para empezar a transitar este cambio, pero también pensándose en el ecosistema, en un ecosistema transparente donde esa cadena de valor empieza a dialogar, empieza a poder fluir información para mejorar en esos vínculos. Entonces aporta, como bien decías recién, unas recomendaciones para la mejora continua, donde nos vamos midiendo y vamos mejorando esos indicadores, esos índices, que nos ayudan también a medirnos en la industria. Entonces, en la industria nacional, o por ejemplo, que todavía no lo comentamos, pero esta metodología está basada en Circulytics, ¿sí? Que es una metodología de la Ellen MacArthur Foundation, o sea, una metodología internacional que también hacer camino con esta mirada nos ayuda a posicionarnos, a mirarnos en el mundo, ¿no? Que a veces decimos, ¿y cómo estamos con Chile, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa? ¿Cómo están haciendo? Entonces, esto nos empieza a poner en el tejido mundial, si se quiere, también de esta construcción de economía circular, que como bien dijo Mariana, es un tema que se está debatiendo y desarrollando en este momento en todo el mundo, ¿sí? Y el desarrollo de un índice de circularidad que ayude a identificar dónde tengo que poner la mirada, el foco, ¿no? Hacia dónde tengo que, y por dónde comenzar esta transición, pero tiene como objetivo principal es fortalecer al sector construcción, fortalecer a las empresas constructoras. Entonces, ¿qué queremos decir? Si bien vamos a evaluar cómo se desarrolla una obra, vamos a tratar de, o aspiracional es que todas las obras sea un modo de trabajo es apoyarse en estrategias de la economía circular. Y entonces, para esta medición del índice, hemos desarrollado o hemos basado la metodología en lo que mencionaba Mariale, la Ellen MacArthur Foundation, y también hemos tomado en consideración la metodología más circular que desarrolló el Centro Tecnológico del Plástico. Con esas referencias hemos adaptado o desarrollado esta metodología propia, que básicamente habla de dos grandes insumos, lo que vamos a definir como facilitadores para esta transición hacia la economía circular. Hablamos de facilitadores cuando hablamos de estrategias de planificación, de innovación, cómo entran las personas y las capacitaciones y las competencias de esas personas, cómo se desarrollan esas operaciones, cómo la empresa tiene el compromiso externo, quiere decir con sus proveedores y con sus clientes. Eso es lo que llamamos los facilitadores hacia la transición de una economía circular. También vamos a medir indicadores cuantitativos, ¿no? Los servicios que utiliza, cuáles son los productos y los insumos, cómo está el consumo de agua y su gestión, lo mismo con la energía y los activos de las empresas. Entonces, midiendo todos estos indicadores es que construimos un índice que termina siendo una puntuación o dando una categoría de circularidad. Pero siempre con el objetivo de identificar qué es lo que puedo mejorar. No quedarme con el índice, queda el índice, sino, bueno, las causas, identificar las causas de por qué el índice da tal resultado y bueno, identificar dónde puedo mejorar. Entonces, estos son los facilitadores que hacíamos referencia. Los facilitadores componen este índice de circularidad y hemos desarrollado, hemos investigado cuál es el peso relativo de cada uno de estos indicadores en el resultado, y entonces a través de respuestas cualitativas evaluamos cuánto de cómo se desarrolla, bueno, la estrategia de la planificación, la innovación y los demás indicadores. Entonces, hablamos del indicador estrategia y planificación. ¿A qué nos referimos a la hora de evaluar la economía circular a partir de esto? Y básicamente trata de indagar y de evaluar cuán presente está la economía circular en la toma de decisiones para el desarrollo de una obra. ¿Cuán presente está en la empresa? ¿Está en agenda? ¿Está en las toma de decisiones del directorio o de los mandos altos? ¿Se toma en cuenta en los riesgos a los que la empresa está sometida y las oportunidades que presenta la economía circular para el desarrollo de las obras? Si tienen desarrollados, también intenta evaluar si hay ya experiencias de algún indicador
que lo relacione a la economía circular dentro de la empresa, y si tienen planes de implementación. Entonces, considerando todas estas variables cualitativas, es que se asigna un puntaje de cómo está el aspecto de estrategia y planificación en la empresa. Y ahí, Mariana, sumarte que en esto de estrategia de planificación, de vuelta, observar que estamos en el marco de la construcción, de la operación, ¿sí? O sea, mirando una estrategia que sin duda, como decíamos antes, tiene que pensarse en relación a los eslabones de la cadena, pero que acá estamos mirando cómo planifico la obra, ¿sí? Desde las habilidades y el valor de la propia empresa, ¿sí? Con las particularidades que hacen a cada una de las empresas, pero entonces miramos, esa empresa tiene objetivos concretos para esta obra, ¿no? Para su tipo de construcción, cómo se habla de estos temas, pero no libremente, sino donde podamos medir cómo está operando esas conversaciones, esas capacidades, ya en la operación, ¿sí? Entonces, vamos desarrollando habilidades para la organización, para la empresa, pero también desde la operación. Insistimos eso porque no es asesoramientos externos, no es ese puntaje que es muy fuerte, ¿sí? Tiene que ver con mirar cómo ya la transformación se empieza a dar. Y ahí la innovación pasa a ser el segundo gran punto, ¿no? Donde también miramos cómo se planifica, en definitiva. Entonces, si ya hay metas concretas que ese desarrollo o esa empresa está ejecutando. Ahí, Mariana, no sé si me querías complementar, porque también tiene un peso importante, ¿no? Es un 20%. Sí, que necesariamente para cambiar la lógica del modelo lineal al modelo circular tenemos que innovar. Quiere decir, tenemos que presentar nuevas maneras de planificar las obras, sea una obra residencial, una obra vial. Entonces, la importancia de planificar y entender todo lo que va a suceder, y ahí va a dar oportunidad de desarrollar nuevas prácticas. Lo mismo o similar en la evaluación de las personas y sus competencias, ¿no? Entonces, este indicador trata de evaluar si los temas relativos a la economía circular están presentes en las capacitaciones, como decíamos hoy, de todos los roles, ¿no? Desde el diseño, desde la planificación, desde las personas que intervienen directamente en la obra, desde el diálogo con los proveedores, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Y en general estos son temas nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo se planifica la incorporación de nuevas capacitaciones para tener presente estos temas? Y bueno, y basar la planificación de las operaciones, basarla en la toma de decisiones, en la información. Entonces, para eso generar información relativa al desarrollo de la obra a través de sistemas informáticos, a través de información sobre que me tiene que transmitir quien diseña lo que estoy construyendo, pero también basada en información a mis proveedores, qué le debo informar o solicitar para que podamos hacer la gestión de una obra de otra manera. Los proveedores pueden ser proveedores de insumos, pero también proveedores de servicios, ¿no? Particularmente, por ejemplo, los gestores de residuos. Entonces, ¿cómo se desarrollan esas operaciones y cómo se acompaña con información, ¿no? Todos esos desarrollos. Luego hablar podamos reportar, ¿no, Mariana? También, que podamos reportar, que tengamos eso a la mano y a disposición, se quiere poder intercambiar datos. Ese es un aspecto fundamental que parece simple, pero después uno va a la operación real hoy en día y se encuentra con que hay todavía, en un mundo informatizado por muchas cosas, todavía hay muchos procesos muy manuales, muy sueltos, si se quiere, en cuanto a poder trazar esa información y reportarla sistemáticamente, intercambiarla con otros actores, ¿no? Entonces, es fundamental pasar a esa digitalización, a esa a softwares, a desarrollos que puedan ayudarnos
a reportar, y en definitiva también a construir, por ejemplo, certificaciones, prácticas, planes, procesos, procedimientos que de alguna forma se estandarizan para ayudarnos a que los compromisos sean reales, ¿no? Que los compromisos, las intencionalidades se conviertan, ¿sí?, en compromisos con los clientes, con la cadena de valor, con los proveedores, y bueno, se pueda ir articulando esto que es una mirada más amplia de la economía circular, ¿sí? Una cadena de valor intercambiando datos, intercambiando habilidades, intercambiando innovación. Así que Exacto, sí. y entonces esos son los componentes o el conjunto de lo que denominamos facilitadores. Quiere decir, en forma sintética, cómo planifico el desarrollo de la obra para que se dé hacia una transición hacia la economía circular. Después hay otro conjunto de indicadores ya más cuantitativos, medibles a través de la cuantificación, y entonces ahí hablamos de cómo son los servicios, cuáles son los materiales y productos utilizados, el agua, la energía y los activos. Entonces, de vuelta, estos indicadores, el conjunto de indicadores de resultados, también tienen cada uno una ponderación y una importancia en el resultado global. Entonces, cuando hablamos de los más importantes, es la mirada de los materiales y los productos que utiliza esa obra. Y entonces ahí evaluar esto trata de ver, por un lado, la cuantificación de todos los productos e insumos que consume la obra, cualquiera sea el tipo, como primera cuantificación. Después el indicador se complementa mirando el origen de esos materiales. Y entonces ahí la clasificación de cuántos son de origen renovable, cuántos son de origen no renovable, cuántos son no vírgenes, o sea, reutilizados. Entonces, mirar, no es lo mismo los tipos de insumos o productos que consumo, entonces la ponderación y la importancia del consumo de materiales no vírgenes. También mira, cuando hablamos de materiales y productos, cómo es la gestión de los residuos. Entonces, como los residuos tienen un destino, entonces no solo cuantificar la generación de los residuos de la obra, sino también identificar cuál es el destino de los mismos, si es un vertedero, si es un relleno sanitario, si es para valorización, a un gestor autorizado. Entonces mirar esos destinos. También el considerar o prever de los materiales y los insumos, hay elementos prefabricados y en qué importancia o qué peso relativo tienen, o productos hechos a partir de materiales recuperados o de materiales reciclados. Entonces, este conjunto de insumos son bien importantes porque, de vuelta, entender la importancia del sector como altamente demandante de recursos naturales, y entonces el medir justamente esa demanda, cuantificarla e identificar cuánto de esa demanda son productos vírgenes y no vírgenes, nos va a ayudar a identificar oportunidades de cambio. Algo similar habla cuando hablamos de economía circular, de gestión de recursos, los recursos hídricos, el agua. Entonces, evaluar el consumo de agua de la obra, evaluar esa fuente de agua, de dónde es, si es de pozos, si es de agua potable, si es de agua pluvial. También evaluar la gestión del agua en la obra, quiere decir si hay prácticas de minimización del consumo y si hay prácticas de tratamiento de esa agua que eventualmente se contamina. Entonces, con esa mirada se construye el indicador relativo al agua. En términos de energía, hablar de economía circular en el sector también es hablar de energía eléctrica, de energía derivada de los combustibles. Entonces, cuantificar el consumo energético, cuantificar cuánto de esa energía es renovable, cuánto es no renovable, y calcular, bueno, cuál es la huella de carbono del consumo de esos combustibles fósiles, también hace a la evaluación del índice de circularidad. Cuando miramos los activos, quiere decir, bueno, cuáles son los equipos que se utilizan en la obra, tratar de entender, identificar que parte de la estrategia que plantea la economía circular es, bueno, evaluar cuáles equipos puedo tener un servicio
o sea, apoyarme en equipos alquilados y evitar la adquisición de nuevos equipos, a la hora de seleccionar los equipos, cuán en cuenta tengo el comprar un equipo usado en vez de uno virgen, cuán en cuenta tengo para los equipos la existencia de services, de reparabilidad, de repuestos. Bueno, tengo esa mirada en la adquisición de los equipos, y sobre todo también cuando estos equipos llegan, o estos activos, al final de su vida útil, bueno, ¿qué hago con ellos? Se pueden desarmar, se pueden reciclar, están presentes esas miradas, es parte de lo que se quiere evaluar en el índice. Y también, bueno, en qué tipo de servicios se apoya el desarrollo de la obra, y pueden ser servicios de asesoramiento para nuevas planificaciones, para servicios de mantenimiento de los distintos equipamientos para tener una prolongación de la vida útil, y también capacitaciones, ¿no? Los servicios de capacitación, de preparación del personal, ya sea para nuevos métodos constructivos, sea para una mejora de gestión del uso del agua, de los recursos y demás. Entonces, esa mirada también hace a la integración de estos indicadores, que terminan traduciéndose en una ponderación de cada uno de ellos para la construcción del índice. Y entonces el índice de circularidad nos habla de qué, de qué grado o cómo estamos en términos de esta mirada complexiva de todos los aspectos de la circularidad. Y entonces la categorización o la propuesta de categorización de acuerdo a la puntuación del índice, en qué categoría estamos. Pero entonces, lo que evaluamos como importante, o lo que destacamos de la construcción del índice, es tener una mirada integral, teniendo en consideración varias o todas las estrategias que plantea la economía circular, integradas en un solo valor o en un solo índice. Pero que necesariamente para mejorar tengo que mirar cada uno de ellos cómo me da, ¿no? Y entonces ver por dónde puedo ir a oportunidades, o identificar dónde estaría. Mariana, y ahí, si volvés un segundito para atrás, sí. Los colores ayudan, las letras también, pero pensar esto como una escalera, ¿no? De alguna forma es un camino, sin duda, esta transición, como insistimos, no solo acá en el mundo, ya vamos a ver la foto, pero creo que está claro de que es un camino a recorrer. Entonces esto ayuda, esos escalones nos ayudan a ir recorriendo en estas perspectivas. Primero nos da marcos de perspectivas de áreas de trabajo, y a su vez un caminito, ¿sí?, para ir aumentando, mejorando esa habilidad a partir de este puntaje, si se quiere, o de estas letras, colores, números, que nos van ayudando a hacer esa transición. Porque a veces, como se dice, en la escalera de la economía circular no podés saltarte 40 escalones. Estaría buenísimo, ¿no?, en algunos casos, pero en algunos otros tenés que ir haciendo el recorrido, ¿no? Más rápido, más lento, cada uno va a generar sus estrategias, pero lo importante es ir mirando esto como una mejora continua. Entonces ahora sí. Parte de los productos que teníamos en esta consultoría a desarrollar era este indicador, y cómo medir, ¿no?, cada uno de esos indicadores, una propuesta de medición que la pusimos a prueba en algunos casos de estudio, que es lo que les vamos a contar hoy. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué anda, no anda? ¿Cómo es plausible de medir o no cada uno de estos indicadores? Entonces ahí nos planteamos aplicarlo a algunos casos, y diferenciando lo que puede ser una obra residencial o una obra vial, en cómo, bueno, ¿qué nos daba, ¿no? Al aplicarlo en casos concretos, ¿cómo estamos? Y ahí, Dani, si nos querés contar los casos de aplicación. Lo que hicimos fue, bueno, del universo de obras, le calculamos el índice de circularidad a una obra residencial y a una obra vial. Dentro del universo de obras residenciales que hay, elegimos una obra nueva en Montevideo, que es donde mayor cantidad de permisos de construcción se otorgan, que es una obra en altura que tenía más de 10 pisos, que era financiada por un privado y que tenía un sistema constructivo tradicional. Lo que hicimos fue mantuvimos una ronda de entrevistas con 2 empresas que a su vez nos proporcionaron información sobre, bueno, cómo funcionaba la empresa, el rubrado, cómo había sido la gestión del proyecto que estábamos analizando, y en función de eso
calculamos el índice. Bueno, los resultados que obtuvimos fue, primero, ninguna de las dos obras tenía certificación LEED, ni se habían realizado la gestión de residuos, y también identificamos que en ningún caso se hacía un acondicionamiento del efluente previo a su vertido. En general, la gestión era muy parecida, la única diferencia es que una de ellas alquilaba maquinaria y equipos y la otra no, y por eso obtuvo un puntaje sensiblemente superior, pero en ambos casos, bueno, tal vez 8,5 y 9, o sea, en ambos casos se obtiene puntuación E, que como veíamos antes es la más baja. Y después también se lo aplicamos a una obra vial, que a priori ya suponíamos que nos iba a dar un puntaje un poco mayor. En este caso, del universo de obras lineales que existen, analizamos una obra de ruta nacional, en especial, o sea, en particular, de una ruta que pertenece a la red secundaria, porque, bueno, en el análisis vimos que eran las que representaban el mayor porcentaje de kilómetros de la red nacional vial total. Es una ruta de pavimento bituminoso, que, bueno, la obra es financiada por el Ministerio de Transporte y la CBU, y es una obra lineal en el interior del país. Acá lo que vimos, la principal diferencia es que en este caso sí se realiza un acondicionamiento del efluente previo a su vertido para cumplir con los parámetros del decreto, y que también se ha avanzado, o sea, se realiza una gestión diferenciada de los residuos, y el resultado en este caso es, bueno, 27%, que se cumple con lo que ya a priori suponíamos, que está un poco mejor, pero igualmente sigue siendo, bueno, puntuación D. Lo que, como conclusiones de este cálculo, si bien entrevistamos solo a 3 empresas, consideramos que la muestra, si bien es chica, es representativa de la realidad de las empresas constructoras que integran el eslabón de la cadena de construcción, o sea, de la cadena de valor del sector que analizamos, que en todos los casos se obtienen índices de circularidad muy bajos, lo que nos dice que, bueno, que aún hay mucho para trabajar y para seguir adelante y mejorar esos valores. Y otra cosa que es importante es que, o sea, la economía circular no es posible que se desarrolle por una empresa sola, sino que para que realmente, o sea, para iniciar la transición y que sea con éxito es necesario un ecosistema, o sea, que no inicie solo por una empresa, sino que necesita como avanzar en grupo, en masa, para poder, o sea, lograr el éxito. Buenísimo. Y estos resultados que podrían ser previstos de circularidad baja o de un índice de circularidad baja, tiene la lectura de, bueno, de identificar qué oportunidades y propuestas de acción para el cambio y para la mejora, ¿no? Entonces, quedarnos con el valor del indicador nos dice poco, ¿no? Lo que necesariamente tenemos que mirar es, bueno, dónde podría mejorar y trazar esas mejoras. Y entonces, el identificar y fortalecer algunas buenas prácticas y llevarlas o difundirlas toma bastante relevancia. Entonces, identificar, bueno, cuáles son esas oportunidades o buenas prácticas para ir desarrollando. Si hablamos de el conjunto de facilitadores, ¿cómo puedo mejorar esos índices? Bueno, claramente en revisar cuáles son las estrategias de planificación de la empresa y cómo están presentes o no las alternativas o servicios alternativos que nos presentan los servicios relativos a la economía circular. ¿Cómo me planteo en esa planificación objetivos claros para alcanzar, para desarrollar y metas alineadas con la economía circular? Cómo la innovación presenta oportunidades a través de la capacitación, ¿no? Formación en los distintos roles para llevar a cabo esta transición, como también hay oportunidades en la investigación, todavía en la incorporación de nuevos materiales, en la incorporación de métodos alternativos de construcción. Hay que seguir investigando, hay mucho por desarrollar, y entonces cómo planifico ser parte de esa innovación, cómo
como empresa puedo o fomentar esas investigaciones. Lo mismo para las personas, ¿no? ¿Cómo informo a las personas involucradas? Bueno, a través de capacitación, de fomento de la capacitación, a través de la comunicación, del flujo de información. Bueno, ¿cómo planifico esas distintas operaciones? ¿Cómo me planteo otro tipo de servicios o oportunidades a que tener otros servicios que sean más eficientes, que mejoren el uso de los recursos, que mejore el seguimiento, ¿no? La trazabilidad de los distintos insumos, y cómo le doy oportunidad y tracciono la cadena de la valorización de los materiales utilizando materiales recuperados o hechos a partir de materiales reciclados. Entendiendo que, como decía recién Dani, para que el ecosistema funcione, bueno, entender los distintos eslabones y la etapa de obra como demandante de esos productos valorizados se vuelve medular. Y bueno, y el compromiso externo Mariana, es y cómo, plantearse. claro, eso, como el diálogo, como decías vos recién, los eslabones, ¿no? Entonces, cómo la organización, la empresa también empieza a ser un motor de cambio, ¿sí? En dialogar con su eslabón, por lo menos su eslabón que lo antecede y el posterior, ¿no? O sea, con esos dos eslabones para, por ejemplo, diseñar distinto, empezar a ser un actor y a prepararse para, por ejemplo, que cuando venga un diseño con un método constructivo distinto, para empezar sepa como constructora qué impacto tiene a nivel energético o qué impacto tiene a nivel de aguas, ¿no? Y cómo mi equipo está habilitado y preparado para hacer frente a ese tipo de desarrollo, ¿sí? Entonces, ese diálogo, ese compromiso se tiene que tangibilizar, tiene que ser un diálogo concreto y ¿por qué no subir un poquito más e ir al inversor y contarle cómo en estas inversiones también hay una estrategia, hay un posicionamiento, hay un reconocimiento que se empieza a dar y que empieza a ayudar a que toda esa transformación se dé en toda la cadena. Entonces, Hay eso oportunidades y otras buenas prácticas en lo que hace a los indicadores más cuantitativos, ¿no? Y entonces revisar o repensar cuáles son los servicios que contrato y analizar nuevas oportunidades, capacitar al personal. En términos de materiales e insumos, bueno, el priorizar el uso de piezas prefabricadas como alternativas a la fabricación in situ, cuando corresponda, analizarlo, no quiere decir que vayamos a migrar todo a prefabricado, sino analizar la conveniencia, puede mejorar el desempeño de la obra, el promover el reuso de materiales, traccionar eso y evaluar oportunidades para los nuevos productos, dar la oportunidad quiere decir probarlos, ver cómo se desempeñan, priorizar la selección de materiales no vírgenes, replantearse esa como priorización, y para eso tengo que planificarlo. Lo mismo con la gestión del agua, bueno, ver si puedo consumir o almacenar agua de lluvia y reutilizarla, ver si es necesario un tratamiento de esa agua utilizada para cumplir las condiciones de vertido y de descontaminación. Entonces tengo que oportunidad de revisar esos procesos. Lo mismo con la energía, evaluar el uso de energías renovables, el migrar o cambiar equipos para, por ejemplo, teniendo la matriz energética eléctrica que tiene el Uruguay, migrar a equipos eléctricos en vez de equipos a combustión. Bueno, plantearnos estas posibilidades nos pueden ayudar a identificar algunas prácticas a llevar a cabo. Y bueno, ni que hablar en los criterios de selección a la hora de adquirir o alquilar equipos, bueno, de garantías, de servicios, de mantenimiento, bueno, ahí puedo identificar también oportunidades. Entonces, aparecen también otras oportunidades, y con esto vamos a ir terminando, para la cadena de valor, para los otros eslabones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son las otras cadenas de producción de insumos para la construcción, como de vuelta, la prefabricación como una alternativa tentadora, como la oportunidad de la fabricación usando energías renovables, la oportunidad de apoyarse en virtualización o en modelización de las obras para la generación de información, para la previsión
de ciertos comportamientos en la etapa de uso, también aparece atractivo, e insistir en la sustitución de la extracción de materiales vírgenes por materiales recuperados. El inversionista en esta cadena de valor tiene un rol muy importante, el promotor de la obra, porque toma decisiones para lo que pasa después, entonces ahí aparecen oportunidades de utilizar modelos BIM, oportunidades de promover cierto tipo de certificaciones que fomentan determinadas buenas prácticas, como puede ser la certificación LEED, que buenas prácticas para la etapa de construcción, pero también para la etapa de uso de eso que estoy construyendo, como a partir de las especificaciones en un pliego o en un llamado, promover también prácticas de circularidad desde la inversión también aparece como atractivo. El diseño, claramente, si queremos tomar materiales recuperados, el diseño de eso que estoy proyectando lo tiene que prever. Si no lo prevé, no va a suceder en la etapa posterior. Entonces, la incorporación de estos materiales, diseñar para eficiencia de uso, eficiencia cuando esté esto que estoy construyendo en uso, bueno, la eficiencia lumínica, el comportamiento, ¿no? La eficiencia lumínica, la eficiencia térmica, esto que se da durante la vida útil de lo que estoy construyendo, el diseño para la longevidad, el diseño para saber qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto que estoy construyendo llega al final de su vida útil? Eso también tiene que pensarse en las etapas tempranas para que sea de la mejor manera. Y para eso la necesidad de capacitar y capacitar y capacitar, ¿no? Porque tenemos que hacer un cambio de cabeza desde todos los lugares para ir hacia otro modelo. Y ni que hablar la cooperación y el flujo de información entre los distintos actores para alinearse hacia esta hoja de ruta. La etapa de excavación y demolición también presenta muchas oportunidades para el reuso de esos subproductos que se generan en la etapa de excavación, manejarlos como subproductos y ver dónde se pueden colocar, pueden llegar a ser un recurso secundario útil para la etapa de construcción. Y quizás con la incorporación de algunas maquinarias en las etapas de excavación puede viabilizar este procesamiento o fabricación de subproductos. En la etapa de la obra ya hemos mencionado, pero bueno, la interacción con el diseño y la interacción desde el lugar, desde la etapa temprana, el diálogo entre quien proyecta y quien construye necesario para llevar adelante las buenas prácticas. Ni que hablar la necesidad de empezar a gestionar los residuos de la obra, una gestión diferenciada, tratando cada corriente en forma diferencial para fomentar y viabilizar la valorización. Las buenas prácticas de minimización de agua, de energía, de recursos, bueno, cómo planificar para ese uso más eficiente, el acondicionamiento, no solo de los residuos, sino también de los efluentes para descontaminar y cumplir con la normativa. Bueno, de vuelta, el mirar las necesidades de capacitación, el mirar las oportunidades de reutilización, cómo estos insumos o materiales que uso en esta obra, puedo usarlos en la siguiente. Entonces, el promover el uso por ejemplo, de encofrados reutilizables, el uso de maquinarias, el uso de obradores, mirarlos, o la oportunidad de tomar uno usado de una obra a otro, apoyarme en servicios de servitización para la realización de la obra, y ni que hablar medir, definir indicadores para evaluar el desempeño, en todos los casos. Entonces, vincular a la etapa de uso, ¿no? Cuando ya la obra está terminada, se pone en funcionamiento, bueno, el vincular con el usuario, cómo se tiene que desempeñar, y entonces dar las pautas o los procedimientos para un adecuado uso y prolongación de su vida útil, y la etapa de la deconstrucción o el desmontaje, o sea, llega al final de su vida útil, cómo la desensamblo, cómo la desmonto, y identifico partes que pueda llegar a reutilizar, o además puedo reconvertir un edificio que tenía un uso, cómo lo reconvierto para otro uso. Entonces, para eso necesariamente en el diseño tiene que estar previsto.
si no prevemos el final de la vida útil, después no sucede. No sucede esa valorización de los materiales, esa identificación, la información que preciso para tomar esos materiales a la hora de desmontar, bueno, dónde están ubicados, qué características tienen, cuál es el desempeño. Cambia un poco la mirada, ¿no? Porque mirar qué va a suceder en algo que quizás llega al final de su vida útil dentro de 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo esa información se sostiene? Y entonces, en síntesis, el sector necesita una mirada de simbiosis industrial, quiere decir cómo cada uno de esos eslabones de la cadena toma subproductos de una etapa para otra, cómo hace sinergias, cómo se planifican o se miran en conjunto, cómo se cambia la mirada de residuos a recursos, ¿no? Cómo estos materiales los puedo recuperar y pasan a ser un recurso para una nueva obra, como la necesidad de medir el desempeño para poder planificar mejoras, la información, el pasaporte de materiales habla de la información asociada a los materiales necesaria para prever un segundo uso, las certificaciones, los procedimientos, la transparencia como oportunidades para viabilizar estos cambios, y bueno, el diseño como una gran estrategia y la regulación, la reglamentación como herramienta para llevarlos adelante. E insistir en la capacitación y formación a todos los niveles. Para llevar adelante estos temas, todos tenemos que seguir aprendiendo e identificando las oportunidades para un mejor desempeño. Entonces, Mariana, ahí me sumo a que, bueno, se planteaban algunos justo en el chat, algunos comentarios, y Manuel Alvaradejo de Unido, que casualmente tuvo que irse, pero como se conversa sobre la aplicación de esto a nivel internacional. Claramente esta metodología se adaptó para justamente atender a una realidad local que tiene que desarrollar un montón de, ¿no? Ya lo vimos, un montón de estrategias y una mirada bien local para poder ir rápidamente subiendo en esta escalera hacia la economía circular, pero está basada en metodologías internacionales que justamente también se están utilizando, ¿sí? Esto recién empieza, es una mirada, obviamente una invitación a medirse, a observar ¿cómo vamos midiendo estos indicadores? ¿Cuáles son los frentes de acción para ir observando y en la obra que hasta ahora no se medían y ir desarrollándolo en el tiempo? Pero bienvenidas obviamente, sí, las colaboraciones, esto tiene una mirada, obviamente miró mucho todo lo que es LEED y otros sistemas de certificación, ¿sí? Otras cuestiones que se están dando y que son un parámetro mundial que nos ayudan a ir reconociendo dentro de esto, insistimos, una mirada local para atender la realidad local, pero con una mirada y una proyección internacional como estos temas lo requieren. No sé si, Mariana, ¿me querés sumar algo más? No, y complementar que lo decíamos al principio, al pasar, que esta es la primera versión, y claro, la pudimos probar e hicimos experiencia en algunos casos, pero ni que hablar que también requiere de mejoras, ¿no? Cuando uno empieza a aplicarla ya varias veces, a aprender cómo medir y demás, claramente después van a haber versiones de mejora en el futuro. Bueno, muy bien. Ahí, ahora ya llegamos al espacio de preguntas, comentarios. Bueno, ahí María le adelantaba un poco los comentarios de Manuel y también de Evelyn. No sé si alguno más tiene algún comentario, alguna consulta. Por supuesto que agradecer a Mariana, a Mariale, a Daniela y también a Pablo por el trabajo, y también agradecer a las empresas que participaron de este proceso, que compartieron sus datos, que se mostraron abiertos para mantener las entrevistas, intercambiar, y también, bueno, mostraron su interés por empezar a trabajar en el tema o seguir trabajando en este tema, que no es menor. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo Ahí a través del tenemos chat. a María José levantando la mano. Dale, adelante. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda Florencia? ¿Cómo andan Mariana y Mariana? Muchas gracias por la presentación. Creo que es un avance en ponerse a pensar cómo bajar a tierra la circularidad en la construcción, digamos, ¿no? Es una primera aproximación que nos puede como ayudar a ese pienso, así que felicitaciones por el trabajo. Y quería consultar, capaz que lo dijeron al principio, porque no encontraba el link y llegué un poquito tarde, pero
capaz que esa voz, Florencia, ¿esto cómo se piensa después? ¿Quién va a certificar esto? ¿Es una autocertificación que se hacen? O sea, ¿cómo se aterriza esto después para que también sea atractivo para las empresas hacerlo, más allá de que puedan tener más o menos conciencia? Sí, en realidad un poco lo hablábamos ayer también justo con el equipo de reacción, un poco nuestra idea, y también lo comentaba al inicio, la idea de la Cámara es un poco cerrar con los 3 proyectos en los que viene trabajando en estos temas. Hay otros 2 proyectos que también hemos mencionado y que estamos también cerrando. Entonces, hacia inicios del año que viene seguramente estemos presentando estos últimos resultados de los otros 2 proyectos que nos quedan, y sobre eso, tomando esos insumos, esos productos, junto con los resultados de este proyecto, vamos a intentar delinear y lanzar una estrategia sectorial que incluya todo lo que se ha estudiado y todo lo que hemos avanzado en este aspecto. Así que va a ir un poco por ahí. No sé si está Jorge por ahí, capaz que quiere aclarar un poco más. Hola, buen día a todos. A ver, sí, si pensamos en este trabajo en forma aislada, estamos observando por lo menos a la estrategia que tiene la Cámara. Nosotros nos hemos planteado el tema de la sustentabilidad y nos hemos, digamos, concentrado un poco más antes de este trabajo en el tema ROCs, y ahora hemos ampliado la circularidad, involucrando a los demás actores de la cadena. Nosotros, esto es un insumo. A ver, vamos a ser claros, el diagnóstico es clarísimo, estamos 20 años atrás de lo que se hace en el mundo, y ahí meto a todo el mundo, a los públicos, a los privados, a los desarrolladores. Estamos lejos. Creo que venimos trabajando bien desde hace 3 años con la Intendencia de Montevideo. Hemos hecho un par de consultorías con el BID, le hemos puesto un poco de cariño y cabeza a estos temas. Las empresas se están involucrando cada vez más. Nuestra intención es, una vez cerrados los 2 proyectos que tenemos financiados por OIT, uno es sobre un marco, un plan de gestión de residuos, y el otro son herramientas para la formación y elaboración de talleres a la interna de las empresas constructoras para el trabajo de la circularidad y el manejo de residuos. Vamos a estar en condiciones de definir nuevamente o redefinir o ajustar la línea que nosotros le llamamos una línea de desarrollo sustentable de la industria. Eso lo estamos pensando que va a ser en febrero. Nos va a hacer con doble impacto. Un doble impacto significa que conozcan los documentos que van a ser de bien público, ambos, igual que este. Y el otro es obligarnos a desarrollar una línea de trabajo. Obviamente que la idea nuestra no es arrancar de cero, es arrancar por lo menos en mitad de tabla. Creo que no tenemos capacidad ni podemos perder tiempo en querer desarrollar normas o estrategias que ya el mundo ha aprobado. O sea, seríamos un poco necios si pensamos que vamos a inventar algo. Y va por ahí, va por ahí. En febrero nosotros estamos haciendo este lanzamiento y definiendo algún trabajo más que ya está en carpeta y que vamos a desarrollar. Pero esto es uno de los primeros pasos que hay que dar. Sé que acá conozco mucha gente que está participando, que está muy involucrada en estos temas. Eso también es bueno. Cuando empezamos no sabíamos a quién contratar, ni a quién recurrir, ni quiénes estaban en los temas, y ya vemos que hoy, cada vez que uno hace un evento de esto, más vinculado a las empresas constructoras, participa mucha gente, lo cual eso es un buen síntoma. Pero va por ahí, María. Estamos intentando despegar lo que empezamos creo que era el Teatro La Colmena, ya hace muchos años. ¿Verdad? Nos pusimos eso en mente y no vamos a dejar de estar trabajando, ¿no? No, felicito que haya seguido el tema, que no haya sido un impulso solo, bueno, al ritmo que se puede a veces y que también acompaña todo el sector. O sea, entendemos que también eso es muy interesante. Así que de mi punto de vista, insisto que celebro, y bueno, ojalá esto después se concrete. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Dicen, el sistema de incentivos siempre juega su rol. Por la Intendencia de Montevideo comienza el cobro de la tasa de disposición de residuos. Se consulta si saben si habrá incentivos para los desarrolladores o empresas que cuenten con alguna iniciativa vinculada a la economía circular en sus procesos. ¿Quién hizo la pregunta? La empresa sea vos. Yo, Jorge. ¿Cómo andas, Agustín? No, Bien, a ver. ¿vos? A ver, Me parece que hay dos en cosas. realidad el desarrollador es el que genera siempre al nacer
el residuo, en el fondo es el principal culpable de que haya residuos, pero también es el principal culpable de que haya motor privado de la economía. Entonces, de alguna forma, hay que incentivar a esa gente, que son los que, en fin, arriesgan su capital y quieren generar trabajo, a que, bueno, a que de alguna manera tengan un beneficio por contar con estos procesos. Creo que eso sería algo muy positivo para que genere tracción y que las empresas adopten procesos que tengan sustentabilidad en cierto sentido, o empezar ese camino, A ver, más allá de lo que te pueda cobrar la intendencia o con una tasa. Dos cosas. Primero, el año pasado, o no me recuerdo ya, el tiempo pasa rápido, la Intendencia salió a fiscalizar en forma agresiva el pago de la UR por tonelada de residuos, la normativa muy vieja que no se usaba ni se aplicaba. Ahí nosotros tuvimos reuniones con la Intendencia y se bajó a 0,3, pues entendieron de que eso que tú estás planteando, que si salís a cobrar ese disparate, pero bueno, de hecho, de ese día estamos trabajando con la Intendencia y uno de los objetivos es que ese valor, que hoy no existe un mercado maduro en el tema refleje los costos reales. O sea, no podemos correr ni la inversión, necesitamos que el plan de gestión que las empresas preparen para el generador, que en este caso van a ser los inversores, sea realizable, por lo cual va a tener un costo, o sea, no es costo cero, no existe. Y también, más allá a la obra pública contratada por la Intendencia ya lo ha puesto en resoluciones. O sea, la Intendencia de Montevideo, las licitaciones, exige un plan de gestión de residuos, pero tiene un fee a cotizar dentro de las obras públicas que la Intendencia licita. O sea que la Intendencia lo está viendo como una necesidad el ayudar a que los generadores, llámese inversionistas, llámese lo que sea, al que le toque por ley, tenga algún incentivo como forma también de trabajar en esta línea, ¿no? Además, esto va a llevar no menos de 3 años, tener un mercado razonablemente en condiciones de decir estamos trabajando relativamente bien. O sea, si pensamos que en menos de 2 o 3 años estamos en condiciones de evaluar nuevamente esto, es decir, cómo mejoramos, no. O sea, la cadena de valor de los ROCs es muy larga, muy compleja y en distintas condiciones cada uno de esos eslabones. Entonces, pero sí la Intendencia está trabajando, no estoy hablando por la Intendencia, estoy hablando de lo que sé, de lo que hemos trabajado junto con la Intendencia. Okay. Ahí yo solo complementar que recientemente la ANI sacó fondos para trabajar en economía circular para todos los sectores. Entonces ahí hay oportunidades de acceder a cambios, ¿no? Hay incentivos con estos fondos para trabajar esos proyectos. Como un ejemplo de promoción, pueden haber varios más, pero de incorporar la economía circular a un sector. Está Evelyn con la mano levantada, yo me le colé. Sí, no sé si Evelyn se le quedó levantada la mano. Muchas gracias, Florencia. Muchas felicidades por el trabajo al equipo de Reacción, Mariana, Mariale. Yo les escribo desde La Paz, Bolivia, me comunico. Y bueno, yo soy investigadora asociada de la Universidad Privada Boliviana, trabajo en materia de urbanismo, sostenibilidad, y así también soy consultora internacional en economía circular, apoyando también al equipo de ISO en los estándares internacionales. Y bueno, felicitarles por el trabajo, y les ponía en el chat ahí un interés también para poder generar alguna colaboración, porque estaba muy de acuerdo con lo que decía Manuel, en poder validar y escalar también esta metodología para otros países, y que podamos también ver la manera de compartir esta experiencia que han tenido en procesos de construcción que los tenemos también similares, y que están haciendo igualmente una gestión de certificación de procesos LEED y otros sostenibles específicamente en la ciudad de La Paz. Así que con todo gusto, y si pueden, yo les voy a dejar el dato de contacto, así que con todo gusto para poder también apoyar. Gracias. Buenísimo. Muy Ahí bien. Pía de ONUDI está compartiendo los links para los fondos que mencionábamos de la ANI. Gracias, Pía, por compartirlo en el chat. Y gracias, Evelyn, y también contarles ya de que esto ya empezó a repercutir también en Latinoamérica, digámosle, ¿no? Y bueno, justo también compartiremos en breve unos podcasts que se desarrollaron con Chile. O sea, hay interés de que esto se debata, se converse,
A nivel local, las empresas entendemos que también tienen vínculo con estrategias del exterior, entonces está bueno que permear todos esos desarrollos, como decía Jorge, que en algunos casos ya vienen avanzando un poco más ágil en algunos lugares, bueno, mirarlos, aprender, vincular y vincularlos a nuestra realidad local. Siempre hay que entender que tenemos que importar las buenas ideas, pero transformarlas a nuestra realidad local con una mirada y una perspectiva ágil, ¿sí? Que va a llevar tiempo, que no hay que desahuciarse porque lleva 2, 3 años, ¿sí? Pero no va a llevar 10, no va a llevar 20 más, y si estuviéramos en esa situación estaríamos con otros problemas. Así que la invitación es a activar, a ponerse en modo de cambio, ¿sí? Porque además cuando se transita en ese modo es mucho más lindo, más interesante, es de aprendizaje, es constructivo en todos los aspectos, así que la invitación es a ponerse a trabajar, que hay mucho más por hacer. Acá hay otra consulta más, pero no sé, Mariana, ¿cómo estamos de tiempo? Florencia. Sí, en realidad muchos piden el acceso al documento, que ya comentamos que seguramente va a estar disponible a la brevedad, cuando un poco cerremos el proyecto formalmente con ANDE, así como también la grabación. Y bueno, felicitaciones también de distintas partes, incluso desde Camacol en Colombia. Así que bueno, si no hay más dudas, comentarios, capaz que para respetar el tiempo de todos vamos a ir cerrando el evento, y por supuesto que agradecer nuevamente e invitarlos a, como decía Mariale, a seguir trabajando en este camino y seguir acompañándonos en las iniciativas de la Cámara también. Sin más, Genial. bueno, los Nosotros, liberamos. muchas entonces. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, chao. Muchas gracias.